bienvenidas, hermanos y hermanas. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en la carta a los Romanos, capítulo 8. Los hermanos les van a entregar el material que vamos a ocupar en esta oportunidad. La cita que vamos a utilizar, hermanos, es bastante interesante porque la carta a los Romanos es una carta que tiene como objetivo tratar el tema de la salvación. Pero es importante que en el proceso de ayudar a otros a superar sus problemas, sus dificultades, ellos tengan un panorama lo suficientemente responsable acerca de ese don que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29 dice la palabra de Dios: ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vea lo que dice en la parte final del versículo 29: a ser transformado según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese pasaje, hermanos, nos da el inicio o nos apertura el tema que queremos desarrollar esta noche, y es el carácter de Jesús como finalidad de toda consejería. Hemos dicho en muchas ocasiones, hermanos y hermanas, que una cosa es el carácter y otra cosa es el temperamento. Muchas veces nosotros decimos cosas como: este hermano tiene un mal carácter, o esta hermana tiene un mal carácter, haciendo referencia al tema del temperamento. Pero en realidad lo que vemos de esa persona en su temperamento refleja no solo que su temperamento es pecaminoso, sino que lo que sustenta ese temperamento, que es el carácter, tampoco ha sido labrado, tampoco ha sido transformado. Entonces, como les decía al principio, nosotros no tenemos duda que la muerte de Cristo en la cruz nos dio la salvación. Y por medio de ese sacrificio y de su muerte, Él nos dio la libertad para poder vivir plenamente con Él. Pero muchas veces, hermanos, cuando hablamos acerca de la salvación, solemos remontar esta verdad hacia el futuro y no con una implicación presente. Es decir, Dios no solamente nos da la salvación, sino que nos revela el propósito de por qué somos salvos. Dios nos salvó a nosotros con un propósito específico. Es decir, no nos dio la salvación simplemente por dárnosla, sino que nos la dio con un propósito específico. Y por eso es que hacía mención, hermanos y hermanas, al pasaje que habíamos leído, porque dice el versículo 28 de Romanos, y es un pasaje que usted se lo sabe de memoria. Oiga lo que dice el pasaje: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Todo lo que nos pasa en la vida, bueno, malo o no tan bueno, Dios lo dispuso de antemano. Y dice la Biblia que Él las dispuso para el bien de quienes lo aman. Pero ¿quiénes son capaces de descubrir el bien en algo que podemos catalogar como malo o perjudicial? ¿Quién es capaz de descubrir a través de una situación difícil que le estaba aconteciendo en su vida, que detrás de eso hay un bien que Dios persigue en nosotros? Para comenzar, todas las cosas nos ayudan a bien, y ese pasaje lo dice, a los que son llamados de acuerdo a su propósito. Dios tiene un propósito al habernos llamado.
Y el versículo 29 nos descubre esa verdad. Dice, porque a los que Dios conoció de antemano, es decir, Dios nos conoció antes de que el mundo existiera, dice que los predestinó. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Y vea lo que dice el versículo 29 de Romanos: a ser transformados según la imagen de su Hijo. Y presten atención a eso: ser transformados según la imagen de su Hijo. Si pudiéramos ir un poco más atrás, específicamente al jardín del Edén, la Biblia dice que los seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. El propósito de Dios para crear al ser humano es dotarlo de una dignidad que no tiene otro ser vivo. Y Él dice que fuimos creados a su imagen y semejanza. Pero ya hay un elemento importante, porque Dios no es materia, Dios es espíritu. Entonces, ¿cómo está eso que Dios nos creó a su imagen y semejanza, siendo que Él es espíritu y Dios nos hizo como materia? Prueba de eso es que fuimos hechos, tomados del polvo de la tierra. Entonces, ¿cómo se conjuga eso? Que Dios es espíritu y nosotros fuimos hechos de materia. Pero dice la Biblia que Él nos hizo a su imagen y a su semejanza. Cuando habla el libro de Génesis de que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, se refiere básicamente, hermanos y hermanas, al hecho de que Dios quería que el ser humano se pareciera a Él en su aspecto moral. Y obviamente que el ser humano en santidad se iba pareciendo poco a poco al Señor en su aspecto moral. Pero cuando desobedece al Señor, ese proceso de parecernos en imagen y semejanza al Señor se comenzó a deteriorar. Entonces, hermanos y hermanas, ¿por qué Dios nos hizo a su imagen y semejanza? ¿Y por qué ahora, a través del nuevo nacimiento, la Biblia nos especifica que el propósito de darnos la salvación en Cristo es que nos parezcamos a Jesús cada día más? ¿Sabe por qué? Porque cuando somos transformados a la imagen del Hijo de Dios, tenemos la capacidad, preste atención, de relacionarnos en primer lugar con Dios, en segundo lugar con nuestro prójimo y en tercer lugar con la creación. Entonces, la salvación que Dios nos entregó nos da la facultad, la capacidad para relacionarnos en primer lugar con Dios a través de la nueva naturaleza que tenemos en Cristo. A través de la salvación que Dios nos da, Él nos dio el poder de relacionarnos saludablemente con otras personas que son diferentes a nosotros. Pero también nos da la capacidad de ejercer la mayordomía o de relacionarnos con la creación, con el medio ambiente. Y es en esa dimensión relacional que el hombre logra tener un verdadero equilibrio consigo mismo. ¿Sabe lo que tenemos hoy en día en nuestra sociedad? Lo que tenemos ahora en nuestros días en la sociedad es un desbalance de las personas consigo mismo. Prueba de eso es que ahora hay como un fuerte énfasis que el hombre se sienta mujer, que la mujer se sienta hombre, o que si el hombre se quiere sentir animal por un momento, pues no hay problema. Pero todo eso, ¿de qué nos habla? Nos habla de un desequilibrio con nosotros mismos. ¿O por qué nosotros desarrollamos elementos de baja autoestima o de depresión? Porque no hay un balance, no hay un equilibrio con nosotros mismos. Cuando tenemos una baja autoestima, algo en nosotros está desbalanceado. Cuando nosotros tenemos una sobreestima, también estamos desbalanceados.
Y eso de lo que nos habla es de que no tenemos una relación, o al menos no estamos sacándole el mayor provecho a nuestra salvación que tenemos en Cristo. Pero también hay otro elemento que se vuelve importante. El tema de la imagen y semejanza, de lo que nos describe, es que podemos armonizar con otra persona que es diferente a nosotros. ¿Qué significa la armonía, estimados hermanos y hermanas? La armonía tiene que ver con el hecho de que yo entiendo que hay una persona que es diferente a mí, pero no por ser diferente a mí, eso me impide poderme relacionar con la otra persona. Una persona que no ha recibido la salvación en Cristo Jesús no tiene equilibrio emocional. Una persona que no ha nacido de nuevo no puede armonizar fácilmente con otras personas. Entonces, usted puede decir, hermano, entonces ¿por qué Dios nos dio esa salvación para vivirla en esta dimensión presente de equilibrio y armonía? Cuando nosotros estamos equilibrados, balanceados en nuestra identidad con Cristo y podemos armonizar con personas que son diferentes a nosotros, es cuando finalmente reflejamos el carácter de Cristo y podemos glorificar auténticamente a Dios. Piensen en esto. Jesús fue una persona balanceada emocionalmente, equilibrada. Jesús tenía, hermanos y hermanas, un espíritu equilibrado. Jesús, siendo Dios, tuvo la capacidad de servir a sus discípulos lavándoles los pies. ¿Quién es el que puede hacer eso siendo grande en el reino? Solo aquel que tiene un equilibrio emocional. Jesús tuvo la capacidad de armonizar, de relacionarse saludablemente con mujeres, con niños, con hombres. En su mismo grupo había tanta diferencia que Jesús pudo armonizar todos los caracteres. Entonces Jesús, hermanos y hermanas, es el prototipo de lo que nosotros podemos o debemos de ser. Entonces, pero ¿cuál es el obstáculo que tenemos? Tenemos una vieja naturaleza. Tenemos el viejo hombre, la vieja mujer que continuamente nos acecha. Número uno, para que tengamos un desbalance emocional, para que vivamos, hermanos y hermanas, en un desequilibrio. Pero también cuando Cristo no está en nuestra vida, no logramos armonizar con otras personas. Note esto: cuando Adán y Eva sacaron a Dios de sus corazones, al pretender ser ellos sus propios dioses, usted va a notar algo que es interesante. No solamente Adán desarrolló la culpa, el miedo, el temor, sino que también Adán desarrolló una falta de armonía con su prójimo. Adán comenzó a culpar a la mujer. Adán comenzó a excusarse en la mujer, pero también la mujer comenzó a excusarse en la serpiente, en lo creado. Entonces, hermanos y hermanas, he ahí la cuestión. Entonces, Dios nos ha dado la salvación para que desarrollemos la imagen de Cristo. Dios nos ha dado la salvación para que logremos un equilibrio emocional, un equilibrio espiritual en nosotros mismos. Dios nos ha dado la salvación para que podamos armonizar con personas que tienen temperamentos que no son iguales a los nuestros y que muchas veces son hasta difíciles o antagónicos a nosotros. Entonces Dios nos ha dado la capacidad. Entonces, pero usted me puede decir, mire hermano, acá en la iglesia, si usted pregunta en un culto general si la mayoría ha recibido la salvación, los hermanos van a decir, sí hermano, yo he recibido la salvación por gracia que se da a través de Jesucristo. Pero esas mismas personas que dicen
yo soy salvo, no tienen relaciones armónicas con su familia, con sus esposos, con sus esposas, con sus hijos, no tienen relaciones armónicas con sus compañeros de trabajo, no tienen un balance emocional. Hay gente que toda la vida anda con una baja autoestima, o gente que tiene una sobreestima. Son personas ególatras, arrogantes, y dicen ser salvos. Entonces la pregunta es, hermano, ¿por qué estos cristianos no tienen buenas relaciones con otras personas? ¿O por qué los cristianos viven en profundas lagunas de depresión? Nunca salen. Y aquí, hermanos, vamos entonces a entrar a la raíz de muchos conflictos. Si usted se siente identificado con lo que acabo de decir, no se sienta mal, porque todos en algún momento de nuestra vida no hemos armonizado con otras personas. Todos en algún momento de nuestra vida no hemos logrado tener ese balance y ese equilibrio que Dios espera. Pero no es excusa. A fuerza de ser sinceros, muchos de los problemas emocionales, espirituales y de relaciones tienen que ver con el poco o ningún esfuerzo por parte de los cristianos en aplicar la palabra de Dios. ¿Por qué los cristianos no salen de sus depresiones? ¿Por qué los cristianos no armonizan con otras personas? ¿Por qué los cristianos incluso a veces hasta ni con su familia pueden lograr relacionarse como Dios espera? Porque no hay ni el más mínimo esfuerzo de aplicar la palabra de Dios en su vida. Solamente cuando aplicamos la palabra de Dios es cuando somos transformados a su imagen. Entonces, hermanos y hermanas, ser cada vez semejantes a Cristo es el deseo natural de todo buen cristiano. ¿Cuántos nos queremos parecer más al Hijo de Dios? Digan amén los que quieren parecer más al Hijo de Dios. Qué bien que tiene ese deseo. Y a fuerza, hermanos y hermanas, de ser honesto, también ese es el deseo de Dios. Y por eso es que Dios está empeñado en que usted se parezca a su Hijo. El Espíritu Santo está empeñado en que usted se parezca cada día más al Señor. Y vea lo que dice, esto es una esperanza para nosotros. El apóstol Pablo, escribiendo su carta a los Filipenses, dice: estoy convencido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Quién comenzó la obra de cambio en usted? No fue el pastor, no fue la religión, no fue la iglesia. El que comenzó la buena obra en usted es el que lo llamó, es el que lo predestinó, es el que lo llamó. Ahora, alguien puede decir: bueno, hermano, significa entonces que si un hermano en la célula tiene problemas en su matrimonio, en su relación con sus hijos, o si tiene problemas de depresión, o si tiene conductas y hábitos adictivos, destructivos, pues tiene que esperar que Dios termine la obra que Él ha comenzado. Es verdad que Dios, hermanos y hermanas, desea terminar la obra en nosotros, pero quiero decirle algo a usted: el proceso exige una cooperación voluntaria con el Espíritu Santo. Dios quiere, hermanos y hermanas, que usted se parezca al Hijo de Dios, pero tiene que cooperar. Es un esfuerzo en el que Dios le provee a usted todas las herramientas para superar sus conflictos. Entonces, esto es importante, porque en la célula más de alguien le va a llegar a decir: hermano, fíjese que yo tengo un mal temperamento,
Yo cuando vengo a explotar, hermano, digo unas cosas que no es nada una espada de doble filo. Así que le pido que ore por mí para que todo ese espíritu de malcriadeza se vaya de mí. Y usted puede recibir la oración de la hermana más ungida de la iglesia. Usted puede recibir la oración más ungida del hermano de la iglesia, y eso no lo va a cambiar en su carácter. Porque lo único que lo va a cambiar es que usted comience a aplicar la palabra de Dios. ¿Y qué hay que hacer, hermanos y hermanas? Solo por poner un ejemplo con el tema del vocabulario. La Biblia dice que la blanda respuesta, usted se lo sabe de memoria, hermano. La blanda respuesta aplaca la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Cómo aplico yo ese principio de la Biblia cuando tengo un problema de temperamento? Ahí es donde viene la labor del Espíritu Santo, que acomoda la palabra y le pone un freno. Usted quiere decir algunas cosas, pero el Espíritu lo contiene. Usted quiere actuar a su manera, pero el Espíritu lo detiene. Pero usted también tiene la decisión de no hacer caso al Espíritu. Entonces, hermanos y hermanas, llegar a ser como Cristo requiere del poder divino del Espíritu Santo que mora en nosotros, pero también requiere un cumplimiento de las responsabilidades humanas que debemos de ejecutar. Dios nos ha dado de su palabra, de su Espíritu Santo, pero también hay una responsabilidad que usted debe de tener. ¿Por qué los cristianos no tenemos o no desarrollamos ese tipo de vida, que es un estilo de vida? Por lo que le dije al principio, porque no hay ni el más mínimo esfuerzo por aplicar la palabra de Dios. ¿Por qué razón entonces nuestro testimonio muchas veces carece del impacto frente a los demás? Porque muchas veces, si comparamos el matrimonio de los creyentes con el de los incrédulos, uno no nota la diferencia. En los hogares inconversos se gritan, pero en los hogares de los creyentes también. En la conducta de los creyentes en sus redes sociales, uno no nota tampoco ninguna diferencia. ¿Por qué ocurre eso? Porque es que las personas no logran descubrir en nosotros una diferencia sustancial que determine que usted es cristiano, que yo soy cristiano, porque no aplicamos la palabra de Dios y pareciera ser que estamos cortados con la misma tijera que los inconversos. Entonces, si la raíz de muchos conflictos está en el hecho que yo no aplico la palabra de Dios, entonces, ¿qué busca la consejería bíblica? La consejería bíblica en realidad es un proceso de santificación. Es que usted le enseña a la persona cómo aplicar la palabra de Dios para sus crisis emocionales, para sus depresiones, para sus problemas, para sus malas relaciones en su familia. Y hay tres cosas, hermanos y hermanas, que contribuyen a ser más como Cristo, a que la imagen del Hijo de Dios se pueda reflejar en nosotros. En primer lugar, una de las cosas que más tenemos que enfatizar, y por eso yo le decía el tema de la salvación, es que para poder cambiar y desarrollar el carácter de Jesús, tenemos que tener una entrega total al señorío de Cristo. Jesús nos dio un ejemplo claro acerca de esto. Estando él en Getsemaní, orando y sintiendo una angustia tan profunda, él le pedía al Padre: Padre, si es posible, yo sé que para ti todo es posible, Padre, que pase de mí esta copa,
Te pido por favor que lo hagas. Pero Jesús dijo, pero no quiero que se haga mi voluntad. Es el Hijo de Dios rindiendo su voluntad al señorío del Padre. Es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, entregándose completamente al Padre. Jesús entonces fue la imagen de alguien que reconoce el señorío de Dios. ¿Cuál es el problema de nosotros como cristianos? Es que ser cada vez más semejantes a Cristo es el resultado de entregarnos totalmente a Dios. Tenemos que entregarnos totalmente a Él. El problema es que nosotros parcializamos nuestra obediencia a Dios. En algunas cosas queremos ser obedientes, en aquellas que nos resultan más fáciles. Pero ¿qué cuando, por ejemplo, alguien nos está ofendiendo o nos está calumniando? ¿Qué cuando alguien, por ejemplo, nos hace una mala jugada? ¿Qué, por ejemplo, hermanos, cuando estamos atravesando un momento difícil en la familia, a quién recurrimos? En medio de esas situaciones es si de verdad nosotros hemos entregado nuestra vida totalmente a Cristo. ¿Y por qué es importante esto? Porque tienen que entender, mis amados hermanos, tenemos que entender, y los miembros de la célula tienen que entender que hay una parte que Dios hará y que usted no puede hacer. Hay una parte que Dios hará y que usted no puede hacer. Usted no puede obtener el Espíritu Santo. Usted no puede tener el perdón de pecados por su propia voluntad. Usted no puede desarrollar las habilidades que le permiten tener el fruto del Espíritu si no es que el Espíritu Santo mora dentro de usted. Pero Dios nos dio todo eso cuando nos dio su salvación. Pero también quiero decirle algo que es clave en todo esto. Dios no hará la parte que le toca hacer a usted. Dios no va a hacer la parte que le toca hacer a usted. No lo va a hacer. Así ore, así llore, así haga ayunos. Dios no va a hacer la parte que a usted le toca. Porque su responsabilidad para parecerse al Hijo de Dios es que aprenda a aplicar la palabra. Y uno de los elementos claves para esto es que entreguemos nuestra vida totalmente al señorío de Cristo y nos despojemos de aquello que Dios nos dio el poder de despojarnos. Cuando Pablo escribió su carta a los romanos, siempre esta carta que nos sirve como fundamento para la reflexión de este día, él dice esto: hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios. ¿Cuántos hemos recibido la misericordia de Dios, hermano? La misericordia de Dios le ha dado salvación. La misericordia de Dios le ha dado Espíritu Santo. La misericordia de Dios le ha dado la revelación fresca de su palabra. Le vuelvo a preguntar, ¿cuántos hemos recibido la misericordia de Dios? Vea lo que dice Pablo. Tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Está bien, nos vamos a ofrecer como sacrificio vivo a Dios, como ofrenda agradable, como ofrenda santa delante de Dios. Está hablando de nuestra vida. Pero ¿cómo se logra eso? ¿Cuántos queremos ser ofrenda agradable delante de Dios? Que nuestra vida sea ofrenda agradable delante de Dios. Aquí lo dice. Entonces, ¿cómo se logra eso? Versículo 2. No se amolden al mundo actual. Y esto es importante, porque así como Cristo quiere modelar la imagen en usted, su imagen en usted, así también el mundo quiere modelar la imagen pecaminosa en usted. Y tenemos una naturaleza pecaminosa que se amolda al mundo. Pero vea lo que dice el verso 2. No se amolden al mundo actual, sino
sean transformados mediante la renovación de su mente. Renueven sus pensamientos. Ahí está la clave para vencer las cosas. Usted actúa como actúa porque piensa como piensa. Y sabe, la mayor cantidad de problemas emocionales, espirituales, de relaciones, tiene que ver con la forma como usted piensa. Pero el Señor dice, si se renuevan espiritualmente, se transforman en su mente, dice la parte final, así, de esta forma van a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Por qué los cristianos andamos preguntando, ¿y cuál será la voluntad de Dios en mi vida para esto? Desde el momento en que nos preguntamos, es porque esa pregunta nos demanda una renovación en nuestra mente. Entonces, hermanos, si ofrecemos nuestra vida, la rendimos completamente a su señorío, la mente tiene que comenzar a cambiar. La mente tiene que comenzar a cambiar. Ser cristiano es que nuestra mente comience a cambiar. Ser creyentes es que nuestros pensamientos no están esclavizados al molde del mundo. Por eso, la entrega a Cristo, hermanos y hermanas, es una entrega a someternos totalmente a su soberanía. Es a someternos. De tal forma que yo no puedo obedecer al Señor de manera parcial. En esto sí, en aquello no. Sí voy a obedecer a Dios en lo que me conviene o en aquello que según creo me va a dar sus promesas. Pero en aquellas cosas que me resultan molestas e incómodas, yo me hago del ojo pacho, me hago el desentendido. Sí me voy a someter a la palabra siendo esposo, exigiéndole a mi mujer que se someta a mí. Eso está bien para los que somos hombres, pero el pasaje no se queda ahí, sino que la Biblia nos demanda, nos exige a nosotros como cristianos: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Las mujeres pueden decir: mira, trátame como vaso frágil. Yo soy frágil. Yo soy frágil, dicen algunas. Pero la Biblia le manda a usted, esposa cristiana, a que se someta a su esposo, así como la iglesia lo hace con Cristo. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Es que tijereamos la Biblia. Solo agarramos lo que nos conviene. Y eso hace que nos quedemos enanos e inmaduros espiritualmente. En otras palabras, hermanos y hermanas, si nosotros no sometemos nuestra voluntad al señorío de Cristo, puede ser que seamos pecadores que no se han arrepentido. ¿Y sabe cuál es el problema? Que si no nos hemos arrepentido es porque rechazamos la autoridad de Cristo sobre nuestra vida. Jesús no solamente es nuestro Salvador, Jesús también es nuestro Señor. Y por eso es que Pablo decía algo: ya no vivo, oiga eso, ya no vive María, ya no vive Roberto, ya no vive Juan, ya no vive Mario, sino que vive Cristo en mí. Y eso habla de una entrega absoluta. Por lo tanto, hermanos y hermanas, entregar nuestra vida a Cristo es cuando aceptamos un llamado a ser discípulos de Jesús y parecernos a Jesús. Y acá es donde se vuelve importante, porque el que acepta este reto es porque auténticamente es oveja de Cristo. Jesús dijo algo: mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué ocurre? Ellas me siguen. Si usted escucha la palabra de Dios y en usted no cambia nada, probablemente nuestra naturaleza no sea la de la oveja de Cristo. Pero Dios nos manda, hermanos y hermanas, en su palabra, que si somos discípulos de Jesús,
vamos a oír la voz del buen pastor por medio de su palabra y vamos a decir: estos problemas familiares que tengo, los tengo porque soy desobediente a la palabra. Estos problemas que tengo al relacionarme con otras personas es porque no aplico la palabra. Estos problemas espirituales, emocionales que tengo es porque no he aplicado la palabra en mi vida. Entonces, hermanos y hermanas, es importante vivir en este proceso de santificación. Segundo elemento para desarrollar el carácter de Cristo a través de la consejería, y esto es importante, y es que tenemos que enseñarle a la gente a que aprendan a desarrollar la libertad, o más bien dicho, que vivan en la libertad que Cristo nos dio. La salvación no es simplemente: no me voy a ir al infierno. Tal vez usted habrá escuchado, y la gente se relaciona más con esto: ¿y si usted muriera hoy, a dónde iría su alma? Y reducimos la salvación en esos tratados a eso, al hecho de no ir al infierno. Pero la salvación en Cristo es que teníamos un Señor que nos esclavizaba al pecado, pero Cristo nos hizo libres del poder del pecado. Por eso es que la Biblia dice que estamos muertos al pecado. Y cuando Dios ofreció a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, Él nos hizo libres de cualquier esclavitud de pecado. Por eso cuando una persona dice una frase: es que yo así soy, es que a mí de niño así me enseñaron, es que yo de niña así fui. Sí, pero si tú eres cristiano, tu llamado es a parecerte a Cristo, y tus modelos viejos, como lo vamos a ver más adelante, se subordinan o se anulan ante la palabra de Dios. Entonces las personas muchas veces se van a llegar a excusar: mira, hermano, es que yo tengo muchos problemas con porque la verdad es que él no es una buena persona, y si él me dice una mala palabra, pues yo le digo dos, fíjese. Y es que yo así soy: si me buscan como cristiano, me hallan, pero si me hallan como inconverso, también me van a hallar. Hay gente que así dice. ¿Pero qué está expresando con eso? Que sigue esclavizado a su pecado, que actúa como un inconverso, que actúa como un mundano. Entonces, ¿de qué salvación estamos hablando? ¿De qué libertad estamos hablando? La libertad que Cristo nos dio es una libertad del pecado. Si usted es una persona egoísta, Cristo la hizo libre del egoísmo. Si usted antes era una persona codiciosa, Cristo la hizo libre de toda codicia. Si usted antes estaba esclavizado a la avaricia, Cristo la hizo libre de la avaricia. Entonces, si no cambiamos, es porque no vivimos en la libertad que Cristo nos ha dado. Y por eso es que es importante que cuando se dan conflictos y que los hermanos les cuenten a ustedes sus problemas, ustedes les enseñen a ellos a que vivan en esa vida de libertad que Cristo nos dio. Otro elemento, hermanos, que muchas veces no nos impide, que nos impide más bien vivir esta libertad en Cristo, es que nuestros modelos de aprendizaje y nuestra experiencia personal debe de quedar o supeditada o anulada frente a la libertad que tenemos en Cristo y su voluntad en su palabra. Fíjese, yo no puedo vivir anclado, hermanos, toda la vida a cómo me criaron mis padres. Probablemente la crianza fue buena, probablemente fue mala. Probablemente quizás yo no tuve padre y a lo mejor desarrollo una paternidad que no es bíblica, desarrollo una maternidad que no es bíblica. Usted puede decir: no, pero es que a mí así me corrigieron y así me enseñaron y así tiene que ser. Usted no puede colocar su modelo, su experiencia por encima de la palabra de Dios. Es lo contrario. Su modelo, su experiencia tiene que ser filtrada por la palabra de Dios. Tiene que ser filtrada. Porque muchas veces, muchos de nuestros comportamientos destructivos se deben a que venimos replicando modelos de nuestras familias. Y muchas veces nuestros modelos no fueron los mejores.
Entonces tenemos que aprender a las personas a decirle: mira, hermano, si a usted le enseñaron que esa era la forma de responder frente a los problemas, la Biblia no nos enseña eso. Hermano, hermana, si a usted le enseñaron que la forma en que tenía que responder ante los que los ofenden era devolverle en venganza un golpe, eso no es lo que nos enseña la palabra, sino que lo que la Biblia nos enseña, ¿qué es? Que tenemos que aprender a amar aún a nuestros enemigos. Ya no dijeron amén, hermanos, pero que es porque estén atentos. Y un tercer elemento: el crecimiento cristiano no es una opción. Usted no decide si quiere crecer o no, debe de crecer. Porque si usted no crece, eso habla de que usted es un creyente enfermo. ¿Qué pasaría si usted tiene un niño de 14 años y su estatura es de 90 centímetros? Usted no va a decir: ay, mi niño, qué lindo, tiene 14, 15 años ya y tiene 90 centímetros. Usted se va a afligir, usted se va a preocupar porque su niño no creció, porque su hijo no creció. Lo mismo le pasa al Señor cuando nos ve a nosotros que tenemos más de 20 años y seguimos teniendo conductas de niños de 3 años. Si tuviéramos lentes espirituales, veríamos a muchos cristianos con mamila y con pamper. Pero ¿sabe por qué? Porque crecer es una determinación. Somos llamados a crecer. Entonces, hermanos, la salvación real que tenemos en Cristo es un llamado a ser a la imagen y semejanza de Cristo. Por eso es que hacíamos mención de este pasaje de Romanos, y es un pasaje importante porque nos dice: oiga, a los que llamó los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, dice, hablando de Jesús, sea el primogénito entre muchos de sus hermanos. Somos hermanitos de Jesús, pero tenemos que parecernos a Él un poquito. Hágase una pregunta, hermano: ¿usted es una mejor persona hoy que es cristiano? ¿O es peor? Entonces el crecimiento espiritual requiere que maduremos. ¿Y cómo se crece espiritualmente? Crecemos espiritualmente cuando dependemos totalmente del Espíritu Santo. A ver, ¿qué tan cerca está el Espíritu Santo de ustedes, hermanos? En una ocasión, leyendo uno de los libros del pastor Cho, tal vez algunos de ustedes lo habrán leído, en la cuarta dimensión, un muchacho le preguntó al pastor: Pastor Cho, por favor dígame, ¿dónde vive Dios? ¿Cuál es la dirección de Dios? Y el pastor Cho se quedó pensando y dijo: bueno, ¿de verdad dónde vive Dios? Y le dijo: permíteme un momento, voy a preguntarle al Señor dónde es que Él vive. Y el Espíritu Santo le dijo al pastor Cho: no me tienes que andar buscando en una calle, en una avenida, en una residencia, porque yo vivo en ti, estoy cerca de ti. Usted quiere conocer la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios, no hay que ir a preguntar. Aquí tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Cuántos tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros? El Espíritu Santo nos va a ayudar a tener un enfoque de la meta. Nos va a decir: hijo, en esto tienes que crecer. Y si yo permito esta situación en tu vida, es porque en esta área tienes que crecer. Ahora usted va a entender lo que Pablo dice en su carta a los Romanos: y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué dice? Algunas cosas, algunas, ¿dice eso? No, ¿qué dice? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas. Y cuando vienen cosas que no son tan agradables, es porque Dios nos está pidiendo que nos enfoquemos en una parte de nuestro carácter que no está labrado conforme a su Hijo Jesucristo.
Y por eso es que hay personas que nunca salen de una tras otra, porque el Señor les está cincelando una y otra vez: esto lo tienes que cambiar, cámbialo. Ay, hermano, yo no sé por qué siempre me rodeo de personas tan difíciles y problemáticas. Hay una parte en tu vida que tienes que cambiar y mejorar. ¿Cuántos tienen personas problemáticas a su alrededor? No, míralos de acá. No hablo de los hermanos de la iglesia, aunque pudiera ser. Usted puede ser una persona problemática, yo puedo ser una persona problemática. Pero esas personas vienen a nuestra vida porque hay algo en nosotros que tiene que mejorar. Y segundo, tenemos que tener un tratamiento adecuado del pasado. Hay cristianos que, aunque han sido perdonados por Jesucristo, viven anclados al pasado. Y Dios no quiere eso. Así que, hermanos, a los que aman a Dios, todas las cosas que dice nos ayudan para bien. Pero hemos recibido la salvación para ser transformados conforme a la imagen del pastor. Eso dice la Biblia. Para ser transformados a la imagen de la denominación. Eso dice la Biblia. Para ser transformados a la imagen de Jesucristo, quien es nuestro hermano mayor, es el primogénito de la familia. Así que, mis amados hermanos, hay que vernos en el espejo de la palabra y ver qué tanto las personas se parecen a Jesús. Cuando una persona venga ante usted y le cuente problemas con los hijos, problemas en su matrimonio, trate la manera de hacerle ver a esa persona que tanto de su conducta que genera el problema refleja o no el carácter de Jesús. Y ahí podemos encontrar muchas respuestas. Vamos a reunirnos, hermanos, con el grupo que tenemos ahí cerca y vamos a responder esta pregunta: ¿de qué forma podemos ayudar a los creyentes en la célula a tomar conciencia y responsabilidad de su crecimiento para la solución de sus conflictos personales o con otros? Pueden reunirse, hermanos.
Bien, hermanos, vamos a volver a nuestras posiciones y vamos a dejar hasta acá este momento. Yo sé que el tiempo se va más rápido de lo que pensamos. Vamos a orar, hermanos, en esta oportunidad por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Y les voy a pedir a los hermanos servidores que puedan pasar y oramos al Señor. Padre, gracias por que nos permite ser parte de tu obra por medio de nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Queremos pedirte que bendigas a tu pueblo, Señor amado, y que prosperes sus casas, sus familias, sus hogares, todo lo que ellos hagan, sus trabajos, sus negocios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden pasar nuestros hermanos y cantamos al Señor. Ofrendamos al Señor con alegría y cantamos. Vamos escalando peldaños.